Ahí estoy. Vamos a empezar viendo un video que está subido, como hemos dicho, la primera clase era de magnetismo. Entonces vamos a empezar viendo un video. Entonces este ya lo cerramos. Ahí está. Voy a buscar la página de la facultad. Déjenme buscar la página. He tenido que hacer maravillas para poder volver a conectarme. Vale. Ahí está. Ya abrimos la página porque se salió campo virtual. Máquina de instalación eléctrica. Ya tienen la asistencia 2021, les sale bien la asistencia para ponerse, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, vamos al tema 1, que está en la página virtual. Y vamos a abrir un video que subí. Vamos a abrir el primer video, el segundo video, son videos cortitos, de cuestiones de física que ustedes ya deberían tener, pero bueno, lo vamos a ver entre todos. El video 1 dice que es un campo magnético y los largamos. Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. En este video explicaré el concepto y... ¿Están viendo el video? Perdone. Sí, profe. Se escucha bien. ¿Qué es un campo magnético? Es un campo que ejerce fuerzas denominadas magnéticas sobre partículas cargadas en movimiento. Las fuerzas magnéticas son fuerzas que atraen o repelen metales. Al igual que el campo eléctrico, también es un campo vectorial, pero que no produce ningún efecto sobre cargas en reposo. Acá tenemos un concepto de lo que es el campo magnético y vemos tres características principales. La primera sería que el campo magnético solo ejerce fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento. Y cuando las partículas están en reposo, no ejerce ningún tipo de fuerza. Y al igual que el campo eléctrico, es un campo vectorial. Entendido esto, ahora surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se genera un campo magnético? Existen materiales que de forma natural pueden generar un campo magnético. Un ejemplo de esto sería la magnetita. En este curso se estudiará el campo magnético que puede ser generado por cargas en movimiento o por corrientes que circulan en un conductor. Bien, acá voy a mostrar tres figuras en las cuales se observan los ejemplos de fuentes que pueden generar un campo magnético. Acá tenemos una de las más populares, que es un imán. Tendríamos lo que es una carga en movimiento, la cual alrededor de ella se genera un campo magnético. Esto se va a describir con detalle en la clase número 10 de este curso, la cual este curso lo pueden ver en la lista de reproducción que voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Y también tenemos el caso en el que al circular corriente por un conductor, alrededor de este conductor se genera un campo magnético. Eso lo vamos a ver con detalle en la clase número 12 de este curso. Importante. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. ¿Y cómo podemos visualizar un campo magnético? Una manera de hacerlo de forma experimental es alrededor de un imán colocar limaduras de hierro. Y vemos que alrededor del imán las limaduras de hierro se agrupan de esta manera. Vemos que las limaduras de hierro forman líneas curvas. Bien.
¿Y qué pasaría si en este mismo ejemplo se hiciera un dibujo en el cual se colocaran de forma continua esas líneas? Tendríamos lo siguiente. Acá tenemos un dibujo donde tenemos el polo norte y el polo sur de un imán. Por convención, los físicos han establecido que las líneas de campo magnético salen del polo norte del imán y entran al polo sur. Este sería uno de muchos ejemplos en los cuales se puede visualizar el campo magnético. ¿Y qué pasa con estas líneas de campo magnético? El vector campo magnético, que será el vector que se va a calcular en diversos ejercicios, ese vector campo magnético va a ser tangente a esas líneas de campo magnético. Y son muchas líneas de campo magnético, por lo tanto, ese vector campo magnético se podrá calcular en distintos puntos alrededor de esa fuente que genera el campo magnético. Algo semejante a lo que ocurre en el campo eléctrico, ya que el campo eléctrico se podría calcular en cualquier punto alrededor de la carga fuente que generaba ese campo eléctrico. Y ahora surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula el vector campo magnético? Para cada tipo de fuente que genera el campo magnético habrá una fórmula distinta para calcularlo. En líneas generales, estas fórmulas se obtienen por medio de la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère. Es decir, lo que indica este párrafo es lo siguiente. Acá tenemos 3 ejemplos de lo que serían fuentes que me generan un campo magnético, que tenemos lo que es un cable rectilíneo en el cual circula corriente y alrededor de él se genera un campo magnético. Eso lo vamos a ver en clases posteriores. Acá tenemos una espira circular y alrededor de ella también se genera un campo magnético. En estos dos casos, las expresiones que hay para calcular el campo magnético generado se obtienen a partir de la ley de Biot-Savart. Acá tenemos un tercer ejemplo, lo que sería un solenoide, y en particular para el solenoide, para calcular el campo magnético que se genera dentro de un solenoide, la fórmula para calcularlo se obtiene a partir de la ley de Ampère. Y estos serían 3 ejemplos de fuentes que generan campo magnético. ¿Y cómo actúa el campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento? Bien, imaginemos lo siguiente, imaginemos una región en donde existe un campo magnético, aquí tenemos un campo magnético, ahora imaginemos que en esa región ingresa una partícula cargada con carga positiva y esta es la velocidad, este es el sentido de la velocidad que tiene esa partícula, este es el vector velocidad. Ahora imaginemos que entre estos dos vectores hay un ángulo θ. Ahora imaginemos que ese ángulo es distinto de 0 y es distinto de 180 grados. Al ocurrir esto, el campo magnético va a ejercer sobre esta partícula una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética tiene la particularidad que va a ser perpendicular tanto al campo magnético como al vector velocidad. ¿Y qué sucedería si ese ángulo es igual a 0 o igual a 180 grados? En ese caso, la fuerza magnética es nula. Y esto sería la fuerza que induce el campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento. ¿Y cómo se calcula esa fuerza magnética ejercida por el campo? Acá tenemos una expresión con la cual se calcula la fuerza magnética ejercida sobre una partícula cargada, donde Q es la carga de la partícula, V es el vector velocidad, esto sería el vector campo magnético. Esta operación que hay entre estos dos vectores es un producto vectorial y esta sería la fórmula para calcular esa fuerza magnética. En la clase número 2 de este curso se describen todas las características de esta fuerza, ya que esta fuerza va a tener características dependiendo si la carga es positiva, si la carga es negativa, y va a haber una expresión en particular que podrá utilizarse para calcular el módulo de esta fuerza magnética, ya que esta fórmula que vemos acá es la fórmula para calcular el vector fuerza magnética. Y este sería el video. Espero les haya gustado. Bueno, ese es el video 1 de varios que he subido, pero vamos a ver lo que más nos interesa. Ahora vamos a ver el video 2. Ahí hemos visto cómo se genera un campo magnético, cómo se establece lo norte y lo sur, el vector B, que es el vector de inducción del campo magnético, que es función de la carga y de la velocidad de la partícula. Vamos a ver ahora. Déjenme que cierre este. En el video 2. Este lo cerramos.
La fuerza ejercida por un campo magnético. Fuerza ejercida por un campo magnético. Imaginemos un imán, el cual genera un campo magnético. Aquí tenemos las líneas de campo magnético. Cuando una partícula con carga que se mueve con una velocidad v ingresa en un campo magnético B, aquí tenemos el vector campo magnético tangente a estas líneas de campo. Este campo, al introducirse la partícula cargada con velocidad v en el campo, se ejercerá una fuerza magnética sobre dicha partícula, que es esta fuerza que vemos acá, que la estoy colocando como vector con una flecha roja. Esta fuerza será perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Más adelante se verá con detalle las características de esta fuerza, ya que en ocasiones esta fuerza se anula. Y esta fuerza magnética será igual a la carga de esa partícula que está en movimiento por el producto vectorial de B por B. La operación BXB es un producto vectorial. A continuación, voy a describir características y propiedades de la fuerza magnética. Propiedades de la fuerza magnética sobre una carga que se mueve en un campo magnético. 1. El módulo de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al seno de θ, donde θ es el ángulo que forman el vector velocidad de la partícula y el vector campo magnético. El módulo de la fuerza magnética puede calcularse por medio de esta fórmula, y por ser un vector puede calcularse por medio de esta fórmula, que es la fórmula general para calcular el módulo de un vector. En este caso, estas serían las componentes Fbx, Fby y Fbz, las componentes de la fuerza magnética. 2. Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a 0. Es decir, aquí tenemos un imán, imaginemos el vector campo magnético tangente a esas líneas. Si la partícula se mueve de manera paralela al campo magnético, la fuerza magnética será nula. Lo cual también ocurre si tienen la misma dirección pero sentido opuesto, que es este caso que tenemos acá. En este caso la fuerza también será nula. 3. Cuando el vector velocidad de la partícula forma un ángulo θ distinto de 0 y distinto de 180 grados con el campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto a B como a B, es decir, tanto a la velocidad como al campo magnético. La fuerza magnética será perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético. Acá tenemos de manera visual lo que dice en este párrafo. Este es el ángulo θ, y mientras ese ángulo θ sea distinto de 0 y de 180 grados, la fuerza magnética será perpendicular a estos dos vectores, al vector velocidad y al vector campo magnético. 4. La fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueve en la misma dirección. Acá se muestra en la figura lo que indica el párrafo. Acá tenemos una carga positiva y una carga negativa que ingresan al campo magnético, moviéndose con la misma velocidad en el mismo sentido, pero observamos que las fuerzas que se ejercen en cada una de ellas tienen sentidos opuestos. Acá tenemos un ejercicio para practicar lo que sería la fórmula de campo magnético, el cual dice lo siguiente. Una partícula que tiene una carga de 5 por 10 a la menos 5 coulomb entra con velocidad v en un campo magnético que tiene un valor de v. Determinar la dirección y módulo del vector fuerza magnética que se ejerce sobre la partícula. Acá tenemos los datos, lo que es la velocidad, lo que es el campo magnético, lo que es la carga. Y vamos a resolver el ejercicio. Primero vamos a calcular el vector de fuerza magnética. Vamos a calcularlo primero, sus coordenadas, y luego calcularemos su módulo. Aquí tenemos la fórmula. Para desarrollar la fórmula de fuerza magnética, primero resolveré este producto vectorial. Es un producto vectorial el cual se calcula por medio del determinante de una matriz que tendrá como primera fila los vectores unitarios y JK. Y las dos filas siguientes serán las coordenadas de los vectores velocidad y campo magnético. A continuación voy a resolver este producto vectorial, el cual, como acabo de indicar, será el determinante de una matriz que tendrá como primera fila los vectores unitarios IJK, como segunda fila las coordenadas del vector velocidad, que serían 2, 4 y menos 1, y como tercera fila
las coordenadas del vector campo magnético, que serán -1, 0 y -2. Procedo a aplicar el método de Sarrus, el cual tiene varias maneras de aplicarse. Utilizaré el método en el cual se repiten las dos primeras filas. Acá tenemos la matriz y si repito las dos primeras filas tendría lo siguiente. Procedo a aplicar el método de Sarrus, que sería lo siguiente. Multiplico las diagonales principales que van descendente de izquierda a derecha y sería i por 4 por -2 sería -8i. Vendría la otra diagonal, 2 por 0 por k sería 0k. Vendría la otra diagonal, -1 por j por -1 sería 1 positivo j. Menos, ahora vendrían las diagonales secundarias y sería -1 por 4 por k sería -4k. -1 por 0 por i sería 0i. Luego aquí tendríamos -2 por j por 2 sería -4j. Y procedo a efectuar estas operaciones algebraicas. Acá tendría esta -8i menos 0i que tengo a la derecha, sería -8i. Aquí tendría un j, y aquí este menos le cambia el signo a este 4j negativo, y menos por menos es más, sería 4j más un j sería 5j. Luego vendría 0k, menos por menos es más, sería 4k positivo, y esto sería el resultado del producto vectorial, lo cual es un vector, ya que con un producto vectorial se obtiene un vector. Luego de resolver el producto vectorial, aplico la fórmula de fuerza magnética y sería lo siguiente. La fuerza magnética es igual a la carga, que es 5 por 10 a la menos 5 coulomb, por el resultado del producto vectorial, que es esto que tenemos acá. Y reacomodando tendría que esto es 5 por 10 a la menos 5 multiplicado por el vector obtenido del producto vectorial. Esta n sería Newton, que es la unidad de fuerza magnética, y esto sería la dirección que tendrá esa fuerza magnética. Bien, ahora procedo a calcular el módulo de este vector y tendría lo siguiente. Aplicando la fórmula de módulo de un vector, tendría que el módulo de este vector será igual, que 5 por 10 a la menos 5 lo puedo sacar de la fórmula y va a multiplicar el resultado. La coordenada en X de la fuerza es -8, la coordenada en Y de la fuerza es -3 y la coordenada en Z de la fuerza es 4. Aquí tendría que la raíz de estos números sería la raíz de 89 y la fuerza magnética, su módulo sería 4,717 por 10 a la menos 4. Y este sería el valor de esta fuerza magnética que se ejerce sobre esa partícula cargada. Este sería el resultado del ejercicio. Bueno, ahí lo admitimos, Carlos. Salimos de este video. Fuerza ejercida por un campo magnético. Fíjense en que hemos visto un video de cómo se establece el campo magnético, se genera un polo norte y un polo sur, la intensidad, el valor de la fuerza cuando la partícula se mueve dentro de un campo magnético. Hasta ahí todo es física 3, y eso ustedes ya lo sabían, pero es bueno aclararlo. No se preocupen que las fórmulas esas de esos problemas no van a estar en el práctico 1, porque está todo relacionado a la parte de máquinas puras. Y ahora vamos a ver el ciclo de histéresis, que tal vez este video del ciclo de histéresis es el que más nos importe como resultado de la introducción anterior dentro de un campo magnético, que es lo que se produce en los materiales ferromagnéticos. Si no lo has hecho ya, te recomiendo que veas el vídeo sobre permeabilidad magnética antes de ver este, porque en él se explican las bases que vas a necesitar para comprender lo que aquí se expone. Vamos a describir aquí un fenómeno un tanto extraño que ocurre cuando magnetizamos un material ferromagnético. Cuando se introduce una excitación magnética, haciendo pasar una corriente que va aumentando por una bobina con un núcleo de hierro, el campo resultante crece siguiendo la curva gris. Suponte que partimos de una excitación y un campo B nulos. Si la excitación o campo H es 0, eso significa que no hay corriente. Si ahora generamos una corriente que aumente gradualmente la excitación, ya sabemos cómo aumenta el campo B. Supongamos que llegamos al punto de saturación, el que hemos marcado como punto A. Ahora vamos a bajar gradualmente la corriente.
uno esperaría que se invirtiera el camino por la misma curva por la que ha subido, y así se regrese de nuevo al origen de coordenadas cuando la corriente desaparezca, ¿no es así? Pero curiosamente no es esto lo que ocurre. Lo que pasa es que no se vuelve al origen por la curva gris, sino que se sigue por una nueva curva hasta el punto que hemos marcado como B en la gráfica. Para de pensar qué es lo que significa este punto. La intensidad del campo H vale 0. Eso significa que no hay corriente. Sin embargo, hay inducción magnética. Hay una cantidad remanente de campo B. Hemos creado un imán permanente. A la inducción magnética que nos ha quedado remanente cuando retiramos la corriente se le llama, pues eso, inducción remanente, la inducción que ha quedado. Cuanto mayor sea la inducción remanente, mayor será la potencia del imán permanente, ya que B mide la fuerza del campo. Picados por la curiosidad, vamos a llevar más lejos este experimento. Vamos a invertir ahora la corriente. Vamos a tener una excitación magnética negativa. Primero invertimos la polaridad, intercambiando las conexiones con la pila, y después disminuimos el valor de la resistencia en el reostato gradualmente, y en consecuencia vamos a obtener una intensidad que va creciendo, esta vez en sentido inverso. Ahora, al medir el flujo magnético, vemos que la respuesta de la inducción magnética sigue la curva hasta el punto que hemos marcado como C. Al llegar a C, hemos eliminado la inducción remanente. El campo B vale 0, pero fíjate que para eso tenemos que mantener una corriente que es la que está generando la excitación necesaria. Un campo H al que llamamos excitación coercitiva, fuerza coercitiva o intensidad de campo coercitivo. Coerción significa coacción, para condicionar el comportamiento de alguien o en este caso de algo. Un imán permanente debería tener mucha fuerza coercitiva para evitar que pequeños campos magnéticos accidentales lo decimanten o alteren su magnetismo. Si seguimos aumentando la corriente, alcanzamos un punto de saturación D, que es análogo a la A. Aquí todos los dominios magnéticos están ya orientados en el sentido del campo como ocurría en A, solo que esta vez el sentido del campo es inverso respecto al que había en A. Si ahora disminuimos la corriente hasta llegar a E, tenemos una inducción remanente, o tenemos de nuevo un imán permanente, solo que con los polos invertidos respecto al que teníamos cuando llegamos en su momento al punto B. Aquí invertimos en la corriente y anulamos el magnetismo remanente en el punto F. Y desde aquí, si seguimos aumentando la excitación, volveremos al punto de saturación A, cerrando el ciclo. A este ciclo, que presenta los materiales ferromagnéticos al ser excitados alternativamente, se le denomina ciclo de histéresis. Histéresis significa inercia o retardo. Como el ciclo de histéresis demuestra, los materiales ferromagnéticos oponen una inercia a los cambios de su campo magnético. La histéresis puede verse como un rozamiento de los dominios al cambiar de orientación y de hecho produce calor. Si queremos desimanar o desimantar el material, tenemos que aplicar tensiones decrecientes, disminuyendo los ciclos de histéresis progresivamente. Dependiendo del material con el que estemos tratando, las curvas de histéresis van a cambiar. En la curva de la izquierda tenemos una inducción remanente elevada y una fuerza coercitiva que también es alta. A los materiales a los que les pasa esto se les llama magnéticamente duros. Ya hemos visto que para un imán permanente nos interesa una magnetización remanente elevada para que sea potente y una alta fuerza coercitiva para que no se desimane fácilmente. Si te fijas en el ciclo de histéresis de la derecha, tanto la inducción remanente como el campo coercitivo son mucho menores. Desde el punto de vista magnético estamos en este caso ante un material blando. Resulta que el área que ocupa cada una de esas curvas del ciclo de histéresis es proporcional a la energía disipada cuando se invierte el campo magnético. Por eso, cuando el campo magnético cambia constantemente, como pasa en los núcleos de los transformadores o en los motores de corriente alterna, las pérdidas se minimizan si el área es estrecha, como la que tenemos en la curva de la derecha. Para usar en transformadores y motores y máquinas rotativas, al contrario que ocurre con los imanes, nos interesan materiales blandos, magnéticamente hablando. Es decir, con fuerzas coercitivas muy pequeñas y por lo tanto con curvas de histéresis estrechas. De lo contrario, se producirían pérdidas muy importantes en forma de calor. Aquí tenemos ejemplos de materiales duros y blandos. La histéresis no es solamente un inconveniente a evitar en las aplicaciones de corriente alterna. Ya hemos visto cómo se aprovechan los imanes permanentes, pero otra aplicación importante es su uso para grabaciones de audio y memorias magnéticas, incluyendo discos duros.
Bien. Con este video concluimos lo que serían las partes fundamentales del establecimiento de un campo magnético y hemos ido llevándolo, la fuerza que se genera una partícula moviéndose en un campo magnético, y hemos ido llevándolo hasta el ciclo de histéresis en los materiales ferromagnéticos, que en definitiva es lo que nos termina de importar, porque el ciclo de histéresis es un punto muy importante. Hemos visto los materiales duros, ferromagnéticamente hablando, y los materiales blandos. Vamos a ver más adelante para qué se usan los materiales duros, para qué se usan los materiales blandos. Vamos a empezar. Esto está subido, todo lo que está acá está subido a la página virtual. Dentro de la página virtual ustedes van a encontrar una carpeta donde está leyes fundamentales del electromagnetismo, está la parte que ya vamos a ver del PowerPoint, y hay una carpeta acá que figuran los archivos. Dice carpeta apuntes de electromagnetismo. Complemento, aquí están las tres cuestiones o las partes más fundamentales de lo que necesitamos mirar. Vamos a compartir esto. Esta parte. Ahí están viendo electromagnetismo. Sí, profe. Haciendo un poco de historia, Oeste descubrió que estaban relacionados los fenómenos eléctricos con los magnéticos, y eran manifestaciones del mismo movimiento. Y bueno, y él se puso a calcular todas las cargas eléctricas que se generaban, las fuerzas originadas dentro de los movimientos de los campos magnéticos. En definitiva, es el origen de los generadores y los motores, ¿no? Como él lo conocemos. El magnetismo es un fenómeno físico en el que los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. El único imán natural conocido es un mineral llamado magnetita. Sin embargo, todos los minerales son influidos en mayor o en menor medida por la presencia del campo magnético. Ya hemos visto que si nosotros le aplicamos corriente a un material ferromagnético, podemos crear un imán permanente, ¿cierto? ¿Qué es un imán? Son los materiales que presentan la propiedad de magnetismo y pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales. Los imanes también se clasifican como permanentes o temporales según el material con el que se fabriquen o la intensidad de campo magnético al que son sometidos. Presentan dos zonas, que las llamamos polo magnético, una como norte y otra como sur. La zona norte y la zona sur. Bueno, ya conocen ustedes el fenómeno de atracción y repulsión. Cuando se acercan dos polos opuestos, estas líneas tienden a saltar un poco de un polo al otro, tienden a pegarse. Esta atracción será mayor o menor según la distancia entre los dos imanes. Esto cuando ponemos dos imanes y acá están puestos los dos imanes en el mismo sentido, o sea, norte con norte y sur con sur. Fíjense en que se aparece una fuerza de repulsión, como dice, que será cuanto mayor sea la distancia entre los dos imanes. Y en cambio aparece una fuerza de atracción cuando yo enfrento un norte con un sur y un norte con un sur. Pasa muy igual a lo que hacían ustedes en física cuando tenían dos partículas cargadas, una positiva y otra negativamente, o dos partículas positivas o dos partículas negativas. El mismo fenómeno. También se produce en los polos. Otra característica de los imanes es que los polos no se pueden separar. Si un imán se rompe en dos partes, no se obtiene un polo norte y un polo sur, sino que se obtienen dos imanes, cada uno de ellos con un polo norte y un polo sur. Esto es interesante. Si yo tengo el imán y lo divido, vuelvo a tener un norte y un sur, y vuelvo a dividir, vuelvo a tener un norte y un sur, un norte y un sur. No es que yo lo rompa y acá sea un norte y este todo sea un sur. Bueno.
Como ustedes sabrán, la Tierra es el imán que mejor representa al campo magnético. Ahí están las líneas del campo magnético. Acuérdense que estas líneas son cerradas. También tenemos un polo norte y un polo sur. Es un imán natural. Justamente la brújula se basa en este imán natural para hacer mover la aguja, ¿no? El campo magnético, flujo magnético e intensidad de campo magnético. El campo magnético es la agitación que produce un imán en la región que lo envuelve, se representa con líneas de campo que parten por el exterior del imán, del polo norte al polo sur y por el interior a la inversa, del polo sur al polo norte. Parten del polo norte al polo sur y su interior se cierran del sur al norte. Este recorrido de la línea de fuerza es el circuito magnético, y eso es importante marcarlo, y la cantidad que lo forma se llama flujo magnético. Su intensidad es inversamente proporcional al espacio entre la línea, a menos espacio, más intensidad. En un campo magnético uniforme, la densidad de flujo del campo magnético que atraviesa una superficie plana saldrá B, va a ser igual al flujo sobre la sección. B se mide en Weber. Y en el caso de que la superficie atravesada por el flujo magnético no sea perpendicular, tendremos que el flujo es B por la sección por el coseno del ángulo φ. Esta es la representación de la línea de campo. Siempre son cerradas. Por dentro se cierran de sur a norte, por fuera de norte a sur. Bien, propiedades magnéticas de la materia, esto es bueno saberlo. La línea de campo atraviesa todas las sustancias. Todas las sustancias son atravesadas por la línea de campo magnético. Pero no se comporta de la misma manera. Se diferencian los materiales en ferromagnéticos, que son los que hemos visto que producen el ciclo de histérisis, paramagnéticos y diamagnéticos. Los materiales ferromagnéticos se quedan imantados permanentemente y tienen la propiedad de ser atraídos con más intensidad que los paramagnéticos o los diamagnéticos, debido a su permeabilidad relativa. ¿Qué es la permeabilidad relativa? Mu sub R. Es la permeabilidad medida del material con respecto a la absoluta o a la del vacío. La permeabilidad relativa es el resultado del producto entre la permeabilidad magnética y la permeabilidad del vacío. Curva de histérisis, esto ya lo vimos bien en el video, no tiene sentido que vamos a repetirlo. El campo magnético creado por una corriente eléctrica. Siempre que haya una corriente eléctrica tenemos un campo magnético. El valor del campo magnético creado en un punto dependerá de varios factores. La intensidad de la corriente, la distancia del punto respecto al hilo conductor y la forma que tenga el conductor por donde pasa la corriente. Ahora, para determinar la dirección y sentido del campo magnético, siempre usamos la regla de la mano derecha. Como se ve en la figura, utilizando dicha mano y apuntando con el dedo pulgar, que es hacia el sentido de la corriente, o sea, indica la corriente. La curvatura del resto de los dedos nos indicará el sentido del campo magnético. O sea, indica la corriente y con esto, con la otra mano, yo indico el sentido del campo magnético B. En este caso, es para acá. Si de la corriente estuviera para abajo, el sentido es inverso. Esa es la regla de la mano derecha. En el caso de un hilo conductor rectilíneo, se crea un campo magnético circular alrededor del hilo y perpendicular a él. Cuando tenemos un hilo conductor de forma de espira, como en este caso, el campo magnético será circular. Aquí te están viendo el campo magnético, todo es circular. Fíjense cuando tenemos un hilo conductor enrollado en forma de hélice, tenemos una bobina o solenoide. El campo magnético en su interior se refuerza todavía más al existir más espiras. El campo magnético de cada espira se suma a la siguiente y se concentra en la región central. Esto lo voy a ampliar. Acá tengo la espira, acá tengo el primer campo magnético. Esta es mi espira de la bobina, que está enrollada de esta forma. Tiene una forma particular de enrollarlo justamente para producir este efecto en lo que denominamos solenoide. Fíjense, tengo el primer campo magnético, que depende de la distancia con la que yo lo estoy midiendo. Tengo el segundo campo magnético
y tengo varios campos magnéticos alrededor. A medida que se acercan a la influencia de este campo magnético se concatena con este campo magnético, se concatena con este, y se suma, obteniéndose un campo magnético resultante, que en definitiva es el que nos interesa. Para este lado va a ser el sentido inverso, pero siempre los dos van a estar para el mismo lado, sea para acá o sea para acá. ¿Eso de qué va a depender? Si yo acá tomo que la corriente entra, acá tomo que la corriente sale. Si esto es un punto, esto es una flecha. Eso también estaba en física, cuando yo lo miraba, que la corriente era como que si la miraba de arriba y tenía un punto cuando la corriente entraba. Si yo lo corto, tengo un punto, y si esta se va, es una X, que es la corriente que sale. Eso es para determinar las líneas del campo magnético. Lo interesante es que como es la misma corriente circulando por el mismo solenoide, B va a circular tanto por acá, para este sentido, como puede circular para este sentido. Por eso no le han puesto sentido acá, porque no le han puesto sentido a la corriente. Una aplicación muy común de las bobinas es lo que ustedes conocen como electroimanes. Su funcionamiento se basa en la corriente eléctrica que circula a través de la bobina y el núcleo ferromagnético colocado en el interior, que se convierte en un imán temporal. Por supuesto que cuando más espira tenga la bobina, tengo dos chicos en la sala de espera, cuando más espira tenga la bobina, mucho más voy a tener mucho más fuerza va a tener ese campo magnético, ¿ves? Va a ser mucho más grande. Bueno, y con respecto a la fuerza electromagnética, lo que veíamos en el video, y esto es importante tanto para los motores como para los generadores. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo magnético. Un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza, que es lo que nosotros estamos viendo sobre cualquier otra carga eléctrica, que está situada dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce el campo magnético será denominada fuerza electromagnética. Acá tenemos una espira donde circula una corriente y acá tengo un campo magnético, un norte y un sur. Tengo la espira y tengo la corriente. Si a esta espira yo le pongo corriente, me origina una fuerza de acuerdo a cómo esté la espira con respecto a la corriente, o sea, el ángulo que me forma, la fuerza va a tener un valor diferente. Esa fuerza es lo que hace que esta espira se mueva. Y si esta espira se mueve, estaríamos en la presencia de un motor o de un generador. ¿Qué opinan ustedes? De un motor, perfecto. En un motor tengo un imán permanente, un norte y un sur, donde yo sobre ese imán pongo una bobina y le hago circular una corriente. Y en el caso del generador, ¿cómo sería? Moveríamos los imanes. No mover los imanes, mover la bobina. ¿Entendés? Que sería lo que estás moviendo es el rotor permanente que va bobinando sobre la jaula de ardilla, y entonces vos movés eso sobre el campo y acá recoge por medio de una escobilla tensión. Por supuesto que si a esto lo cierro con una carga, voy a generar una corriente. Bueno, esto es lo que nosotros ya hemos visto en el video. Y esta es lo que se denomina la regla de la mano izquierda para determinar el sentido de la fuerza. Este indica el campo magnético, este indica la velocidad. Por lo tanto, para arriba me da el sentido de la fuerza. Bueno, la ley de Faraday-Lenz. La fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y de signo opuesto a la rapidez con la que varía el flujo magnético que atraviesa un circuito por unidad de tiempo. La corriente es de Faraday. La ley de Lenz, la corriente inducida crea un campo magnético que se opone siempre a la variación del flujo magnético que lo ha producido. La ley de Lenz es muy importante en todas las máquinas eléctricas porque es la que crea
el concepto de oposición a la causa que lo produce. Y ya lo vamos a ver más adelante en muchas aplicaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, el transformador, el dínamo, el alternador, todo eso nosotros ahí lo vamos a ir viendo las aplicaciones que tiene. Ahora, dice acá, para entender correctamente qué es la inducción electromagnética, analizaremos una bobina, un componente del circuito eléctrico en forma de espiral que almacena energía eléctrica. Cuando el imán y la bobina están en reposo, el galvanómetro no señala paso de corriente eléctrica a través de la bobina. Si acercamos un imán a esta bobina, observamos que el galvanómetro marca el paso de la corriente eléctrica. Si alejamos el imán, el galvanómetro marcará el paso de la corriente eléctrica a través de la bobina, pero de sentido contrario cuando lo acercamos. Si en vez de mover el imán, movemos la bobina, podemos comprobar los mismos efectos a través del galvanómetro, que era lo que estábamos diciendo recién, y es lo que se establece como corriente inducida. La corriente de Foucault ya la vemos más adelante, que son las corrientes parásitas. Por ahora no es interesante, pero bueno. Es bueno que lo sepan. La corriente de Foucault y los campos opositores generados serán mayores cuanto más fuerte sea el campo aplicado, mayor la conductividad del conductor, mayor la velocidad relativa de movimiento. Esto lo vamos a ver más adelante. Son corrientes parásitas. Se produce cuando un material conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. En este caso, el movimiento relativo entre el material conductor y el campo magnético variable causa una circulación de electrones o corriente inducida a través del material conductor. Son corrientes circulares de Foucault que crean campo magnético variable en el tiempo, que se oponen al sentido del flujo del campo magnético aplicado. Estas corrientes las llamamos parásitas porque le restan al campo magnético principal. Y por eso, le voy adelantando, que nosotros construimos los transformadores en forma de lámina. ¿Ustedes desarmaron alguna vez un transformador? Está formado por varias láminas aisladas entre sí. ¿Se han preguntado por qué no se hace un transformador con un núcleo macizo? O la corriente parásita, o la corriente de Foucault. Porque cuando yo tengo un núcleo macizo, es mayor esa corriente. Y esa es una corriente de oposición que crea un campo magnético que se opone al campo magnético que yo le aplico al transformador, por lo tanto me resta. Para evitar eso, todos los transformadores y la mayoría de las máquinas eléctricas se construyen por medio de chapas aisladas entre sí. No se hace de una sola sección. Profe, ¿nos puede mostrar fotos si entendamos mejor? Sí, vamos a ver si tengo alguna por aquí. Yo nunca desarmé uno, por ejemplo. Bueno, era un tema de máquina de más adelante, pero a ver, ya es que me busque. Profe, Sí. la utilización de las placas y no de un núcleo macizo, ¿se podría explicar, digamos, por la ley de Ohm? No, es por la corriente de Foucault. La corriente de Foucault no se da en la ley de Ohm. Además de En la ley tendríamos que ver exactamente, ya vamos a ver la relación entre la ley de Ohm y la parte electromagnética. Hay una relación que existe. Pero en la ley de Ohm no hay nada que me reste a la resistencia principal, digamos, al establecimiento de la corriente, excepto la resistencia del material. Esto es un fenómeno puramente magnético, y ahora estaba buscando si tengo algo constructivo del transformador. Al ser un solo núcleo grande, las corrientes son grandes, pero al ser laminado son un montón de corrientes pequeñitas, chiquititas, que son menores, que si las sumas son menores que si... Así es. Y encima Claro. van aisladas entre sí. Claro, por eso le preguntaba, porque la ley de Ohm, yo digo la ley completa, no en realidad no sería la ley de Ohm, sería la relación de resistencia en los materiales, que mientras más finito y más largo sea el material, menor es más grande la resistencia, por lo tanto, menor sería la corriente. Por eso le preguntaba. ¿Cómo?
entre menor sea la sección. Claro, cuando menor es la sección y más largo es el material, mayor es la Está bien, resistencia. pero eso es porque la resistencia es ρ por L sobre S. Es inversamente proporcional a la sección y directamente proporcional a la longitud. ¿Cierto? Exacto. Eso se ha determinado que el valor de la resistencia. En este caso son pequeños campos magnéticos que se oponen al campo magnético principal. Acá ya le hago ver, esto es para más adelante, pero bueno, estamos en el tema y es bueno verlo. Fíjense, aspecto constructivo de vanado y aislamiento. ¿Ahí lo están viendo esto? Sí, profe. Sí. Fíjense, son un montón de chapitas. ¿La ven a la chapita? Sí. Bueno, son un montón de chapitas. Cada chapita está aislada entre sí. Sí, son en forma de E y la otra en forma de I. Y están aisladas con barniz. Están aisladas con barniz. El que tenga curiosidad que agarre un transformador de esos viejos que ya no use y lo abra, entonces va a ver que esto ya no sea, ¿por qué se arma de esa manera? Y la explicación, inclusive la corriente Foucault crea corriente calentamiento, o sea que se producen pérdidas por energía. Ustedes saben que un transformador, mientras labure en su punto límite, no hay problema, pero si ese punto límite yo lo supero encima con corrientes que producen energía de calentamiento, van a ver que es bastante complicado. Ya le estoy buscando una foto que tengo acá de transformador, a ver si aparece otra. Transformadores con todo. Déjenme ver. Hay otra que está un poquito mejor. Estas son del campo magnético. Generalmente, ¿de qué están hechas las chapitas? ¿Del mismo núcleo completo? Claro, es el material ferromagnético que uso en el núcleo. La chapita está hecha de hierro silicio. Hierro con un poco de silicio. Pensaba que lo usaba de boomerang cuando era más chico. Sí, de eso está compuesto un transformador. Vamos a ver si tengo otra foto donde se pueda apreciar un poco mejor. Hay unas fotos que están inclusive con corriente y osciloscopio electromagnético que ven el espectro magnético y se pueden apreciar muy bien. No lo estoy encontrando ahora, no apunte mío. Es todo un capítulo el tema de pérdida en el hierro, pérdida en el cobre, pérdida. Todo lo que hablamos de Foucault es pérdida en el hierro, ¿no? Y es todo un capítulo que nosotros lo mencionamos en los transformadores y los eléctricos lo estudian en profundidad. Nosotros no lo vemos en profundidad, solamente lo mencionamos que existe, qué es lo que produce. Inclusive tampoco lo... A ver, en el catálogo de transversal vacío, ya estoy buscando uno que tiene exclusivamente una foto. Ya lo voy.
Ahí mandé un link al grupo donde pueden ver más o menos cómo se hace, se fabrica. Ahí está. Acá también hay imágenes, ahí les paso. Ahí está, esa es la que mandé yo, la tercera imagen de la derecha. Sí, ¿la ven? Acá está esta. ¿La ven a la chapita aislada? Tenemos la ventana y después tenemos esta que hace el cerramiento. ¿Mm? Pero son muchas chapitas aisladas entre sí. Y así se construyen los transformadores chicos como los transformadores de potencia. Estamos hablando de 10 MVA, 15 MVA, 30 MVA, ¿no? Profe, siempre están aisladas con barniz, ¿verdad? No con papel o algo así. No, siempre están aisladas. Hace muchísimo tiempo podías desarmar uno y tal vez se usaba el papel impregnado en aceite como aislamiento, pero no, siempre lo va a encontrar ahora aislada. Fíjense en una cuestión acá en esta de la derecha. ¿La ven? Cuando yo tengo una sola sección, fíjense en acá, estas son las corrientes de Foucault. Este es el campo magnético creado por las corrientes de Foucault, ¿lo ven? Fíjense cuando tengo varias aisladas, este campo magnético se opone a este campo magnético y se van creando entre chapa y chapa. Entonces, como decía acá un compañero, cuando más chapa tenga, los campos magnéticos van a ser mucho más chicos y es mucho menor que el sumatorio de si tuviera una sola sección. Después, cuando estemos más adelante, vamos a ver aspectos constructivos de los transformadores trifásicos. Ahí está bien dibujado. Bueno, sigamos con lo que está. Aquí estamos. Voy a cerrar esta. Bueno, ahí sería como para terminar el electromagnetismo. Que estábamos viendo en esto. Por supuesto que las corrientes parásitas disminuyen la eficiencia, porque muchos dispositivos que usan campo magnético variable, transformadores con núcleo de hierro, motores eléctricos, van a ser menos eficientes cuando yo tenga muchas más corrientes parásitas. Estas pérdidas son minimizadas utilizando un núcleo con materiales magnéticos que tengan baja conductividad eléctrica. Por ejemplo, el ferrita, o utilizando delgada hoja de acero eléctrico apilada, pero separada entre sí mediante un arnés aislante u oxidada, tal que queden mutuamente aisladas eléctricamente. Por eso yo le decía, en general las corrientes de Foucault son indeseadas, ya que representan una disipación de energía en forma de calor, pero como he visto, estas corrientes son la base de muchas aplicaciones. Crean la mayor parte de las pérdidas en el transporte de la electricidad. Eso sería lo que más nos interesaría. La comparación entre circuito eléctrico y magnético lo vamos a dejar para el último. Esto también está en el materiales, también está de la Universidad de Mendoza. Tiene varias fórmulas que nos van a servir a ustedes para hacer el TP número 1, que ya lo he subido. No son otras fórmulas de las que ustedes ya conocen. La relación entre B y H. B es la intensidad de la inducción magnética, H es la intensidad del campo eléctrico, campo magnético, es igual a mu por H. Mu es mu sub 0 por mu sub R. A cada diferente mu sub 0 relativo de acuerdo al material que yo use. Así que este es un material de lectura que les va a servir. Hay diferentes con la sección, la longitud, el toroide, todo, la fórmula que hay que aplicar para poder resolver
los ejercicios del TP número 1. No son otra fórmula, tampoco vamos a ir más atrás del establecimiento de la fuerza, la velocidad, todas esas cosas no nos interesan por ahora. Van a ver que no es tan complicado. Bueno. También en este lugar hemos subido las curvas de imantación que se usan en el campo número 1, que es la curva que nosotros veíamos recién, y acá depende. Si uso fundición, si uso la chapa aislada, y esta es una chapa, todas las chapas son de aislaciones de hierro silicio, ¿no? Chapa para dínamos y acero moldeado. Entonces tengo la inducción y H, la intensidad de campo. La inducción B, que es la intensidad de campo magnético, y la intensidad de campo, que es el H. Acá también depende del material. Acá está en una escala mucho más chica. O sea, el mismo, pero está en otra escala. Esta gráfica es la que les va a servir para hacer el TP número 1. No busquen en otro lado porque ya se lo subí. Vamos a compartir ahora. A ver, ¿dónde estás? Están viendo ahí la teorema de Ampère, leyes fundamentales del electromagnetismo. Esto está subido como PDF. La ecuación de Maxwell viene dada porque H es igual a la densidad de corriente más la derivada del efecto producido por las corrientes de desplazamiento, que le llaman acá. Pero esto es solamente un efecto que se produce en alta frecuencia y no lo vamos a encontrar. Este efecto no lo vamos a encontrar en los 50 Hz o 60, que es lo que nosotros trabajamos en máquinas eléctricas. Por lo tanto, H va a ser igual a la densidad de campo magnético, que va a ser igual al flujo sobre la sección. Profesor, ¿a qué estaríamos llamando, a qué valor estaríamos llamando alta frecuencia? Alta frecuencia, siempre consideramos alta frecuencia a partir del megahertz. De todas maneras, a nosotros nos dividen electrónica de eléctrica. ¿Por qué cree que se dividen aparte del valor de tensión? ¿Qué diferencia hay entre lo que se estudia en electrónica versus lo que se estudia en eléctrica? Es la frecuencia. La frecuencia es el límite entre eléctrica y electrónica. ¿Por qué? A medida que yo subo la frecuencia, ustedes van a ver que en eléctrica más de 60 Hz no se usa. Pero siempre hablando de los Hz, o hablando, pónganle en los fenómenos estos eléctricos que podemos considerar despreciables, la influencia de la alta frecuencia en los fenómenos eléctricos, podemos poner un límite que sería los kilohertz. Pero a partir de los kilohertz y los megahertz, ustedes tienen fenómenos en la electrónica que no se presentan en el campo de la eléctrica. ¿Y cuáles son esos fenómenos? Ustedes se acuerdan que si yo agarro una resistencia en los 50 Hz, una resistencia es una resistencia. ¿Estamos? Se aplica la ley de Ohm perfectamente. La corriente es la tensión sobre la resistencia. ¿Está claro eso, no? Dentro de los 50 o 60 Hz, una resistencia es una resistencia. Pasemos a la escala de los megahertz. ¿Qué es lo que pasa? Esa resistencia ya no es más una resistencia. Es una resistencia, una inductancia y una capacitancia. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, esos fenómenos que ustedes han estudiado en electrónica y se producen, por ejemplo, o no han llegado a ver todavía antenas o toda esa parte de comunicaciones, ustedes van a ver que un conductor eléctrico, dos conductores eléctricos, uno a la par del otro, funcionan como una antena. Pero ya ese conductor eléctrico no solamente lo considero que tiene una resistencia en alta frecuencia, también presenta una inductancia y
también presenta una capacitancia con respecto al otro conductor eléctrico que va a la par. En baja frecuencia no es importante. En alta frecuencia es importante. Entonces es fundamental saber que los fenómenos que se producen en alta frecuencia no lo vamos a encontrar acá. Entonces acá solamente vamos a encontrar fenómenos que se producen. Por ejemplo, un fenómeno que se produce muy en el campo eléctrico. En el campo eléctrico, hablemos de los 50 a los 60 Hz, es un fenómeno que me dice a mí que la corriente no circula por todo el conductor, circula por la periferia o la superficie. Eso hace que las líneas de alta tensión lleven en el medio un conductor de acero. Y el acero no es conductor. Entonces, esa alma de acero que lleva una línea, si bien la línea no se hace normalmente de cobre, se hace de aluminio, esa alma de acero que lleva me sirve a mí para darle rigidez electromecánica, que es muy importante en la línea, y aparte me sirve para ahorrar plata, porque la corriente no circula por el interior, circula por la periferia. ¿Entiende? Bueno, este es el teorema de Ampère, que decía que en una curva de Ampère 2, o que el teorema de Stokes también, que la circulación del vector intensidad de campo a lo largo de una curva cerrada es igual a la densidad de corriente que atraviesa la superficie encerrada por ella. Este teorema lo vamos a encontrar bastante seguido más adelante en el uso de transformador y generador. El JDS que nosotros decíamos recién representa la corriente total que atraviesa la superficie. En la máquina eléctrica, la corriente circulará por los conductores que forman los bobinados. Por lo tanto, la integral de superficie se podrá sustituir por el sumatorio de todas las corrientes que forman a lo largo de la línea cerrada por todas las bobinas concatenadas en dicha línea. Que era un poco lo que veíamos cuando teníamos el solenoide, cómo se sumaba. Esto es lo que le estábamos explicando recién. Cuando tengo una bobina y hago circular una corriente, genero un campo magnético que concatena n veces la curva y que está manifestado por el teorema de Ampère. La integral de la línea cerrada de h de L es igual a I por N. Esto más adelante me deriva a que H por L sea igual a I por N. Inducción magnética. La densidad del flujo magnético es el flujo magnético por unidad de área de sección perpendicular a la dirección del flujo. Por lo tanto, ve que la densidad de flujo magnético va a ser igual a mu sub 0 por mu sub R, que une la permeabilidad magnética del vacío. Y mu sub R es la permeabilidad relativa del material. Esto es mu por H. Acá le llaman mu sub A la permeabilidad absoluta, pero bueno, en algunos libros lo van a encontrar solamente como mu. Aquí igual la permeabilidad del vacío. ¿Alguno se acuerda? La permeabilidad del vacío es igual a 4pi por 10 a la menos 7. En el sistema, ¿se acuerdan? 4pi por 10 a la menos 7 en el sistema MKS. En el sistema técnico, ustedes lo van a encontrar que el mu es 0,4 pi. Esto es bueno tenerlo y anotarlo, porque nosotros normalmente nos manejamos en la parte eléctrica, y en la parte eléctrica nos manejamos con el sistema técnico. Entonces van a preguntarme en mucha parte del práctico por qué no usamos mu como 4 pi por 10 a la menos 7. Lo usaremos en algunos casos, y en otros casos usaremos el sistema técnico de acuerdo a qué es lo que sea más conveniente.
En el sistema técnico, mu se mide en ohmio segundo sobre metro. El material magnético, una vez que alcanza la saturación, que es lo que veíamos en la curva, siempre estamos hablando de material ferromagnético, porque el diamagnético y el paramagnético no va a hacer esto, tiene un comportamiento idéntico a la del aire, no permitiendo que la densidad del flujo siga aumentando a pesar de que H sí lo haga. O sea que yo acá, por más que aumento la corriente, no aumento en forma considerable B. Este punto se llama punto de saturación del material. Ya vamos a ver que nosotros laburamos en la parte lineal de la curva, no en la zona de saturación. Bueno, el flujo magnético, que es, si trazo una analogía con la parte eléctrica, el flujo magnético vendría a ser como la corriente, es la integral de la línea de campo magnético que atraviesa la superficie de B por ds. Si los vectores de campo y superficie son paralelos, el flujo es B por S. Esta es la fórmula que tienen que usar, es la que se tienen que acordar. El flujo es B por S. Y esto que yo decía, H por L va a ser igual a N por I, una vez que yo resuelva esa integral. Flujo, reluctancia y fuerza magnetomotriz. En muchos libros nosotros vamos a encontrar que el H por L es lo que nosotros denominamos fuerza magnetomotriz, y en algunos libros ustedes lo han estudiado como teta. ¿Se acuerdan de eso? Teta es H por L. Bueno, ese teta que estudiaban en física es la fuerza magnetomotriz, que es el H por L. Y a su vez es igual al I por N. ¿Qué es el I por N? La corriente por el número de espiras. El valor de esta corriente por la cantidad de espiras que haya. O sea, la espira la medimos en vuelta. Esta fórmula también es fundamental en la parte donde nosotros estamos. Ahora, la fuerza magnetomotriz representa la suma de corriente que crean el campo magnético. H e I por N sobre L. Lo único que ha hecho acá es bajar la L para acá. El flujo B por S. Y B es mu sub 0 por H. Perdón, mu sub 0 no. Mu es mu por H. O la permeabilidad absoluta por H. Si yo agarro y relaciono el flujo con H, voy a tener lo que se llama la reluctancia magnética. La reluctancia es lo mismo o es el análogo de la resistencia. Fíjense que queda flujo I por N por todo esto que está acá, L, acá el H bajó para abajo, el H bajó para abajo, y queda L sobre mu sub absoluta, o mu 0 por mu R, mu 0 por mu R, por la sección. ¿Estamos? Y eso se llama reluctancia magnética. Entonces ya hemos hecho una analogía, el teta, que era la fuerza magnetomotriz, es como si fuera la tensión. El flujo es como si fuera la corriente, y la resistencia eléctrica es análoga a la reluctancia. Acá está el paralelismo entre circuito eléctrico y circuito magnético. Tengo la ley de Hopkinson con la ley de Ohm. La fuerza magnetomotriz es igual al flujo por la reluctancia. La diferencia potencial es igual al I por R. Entonces, por lo tanto, el flujo va a representar la corriente. Y la fuerza magnetomotriz es el H por el L. La ley de Faraday, y esto se lee así: cuando el flujo magnético concatenado por una espira varía, se genera en ello una fuerza electromotriz conocida como fuerza electromotriz inducida.
La variación en el flujo abarcado por la espira puede deberse a 3 causas diferentes. La variación de la posición relativa de la espira dentro de un campo constante, la variación temporal del campo magnético en la que está inmersa la espira, o una combinación de ambas. Esta era la ley de Lenz que hablábamos nosotros. Esta también es importante, la ley de inducción electromagnética. Es igual a dφ sobre dt. Cuando lo relaciono a espira. Cuando yo relaciono varias espiras, esto va a ser la tensión inducida va a ser n, el número de espiras, por dφ sobre dt. Acá está, ¿ve? La fuerza electromagnética, yo le pongo de acuerdo a la ley de Lenz, le pongo el signo negativo porque se opone a la causa que lo produce, y a su vez lo multiplico por el n, que es el número de espiras. Si esto lo quisiera en voltios, tengo que multiplicar por 10 a la menos 8. Intensidad de campo magnético, H, se mide en amperio vuelta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que era I por N. Inducción magnética, B, se mide en Tesla. El flujo magnético se mide en Weber. Un Weber es Tesla sobre metro cuadrado. Fuerza magnetomotriz en amperio vuelta. Este era el teta, en algún lado lo van a encontrar como teta. Fuerza electromotriz inducida, E, en voltio. Ciclo de histéresis, esto es lo que hemos visto en la gráfica, es exactamente lo mismo. La pérdida por histéresis, esto lo vamos a ver con profundidad cuando veamos transformadores, ahora no tiene sentido. Aquí tiene, miren, las corrientes parásitas son corrientes que circulan por el interior del material magnético como consecuencia de la variación temporal del campo magnético y la conductividad del material. Según la ley de Lenz, reaccionan contra el flujo que la crea. Por lo tanto, es lo que yo les decía, reducen la inducción magnética y ocasionan pérdidas por calentamiento. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es chapas magnéticamente apiladas. Los núcleos de todas las máquinas magnéticas se construyen en chapa aislada y apilada. Menor sección para el paso de la corriente. Yo tengo que ofrecer menor sección para el paso de la corriente. ¿De la corriente qué corriente? De la corriente parásita. Para reducir las pérdidas por corriente parásita se utilizan dos estrategias. Uno, no utilizar núcleo magnético macizo, sino construido mediante el apilamiento de chapa extremadamente delgada, en ocasiones con espesor menor a 1 milímetro, aislada electromagnético eléctricamente entre sí, mediante un tratamiento químico superficial con el fin de reducir su sección transversal, disponible para la circulación de corriente, haciendo de este modo que la resistencia eléctrica que presentan al paso de la corriente parásita directamente proporcional a la resistividad del material y a su longitud, e inversamente proporcional a la sección se incremente fuertemente. La segunda estrategia es utilizar materiales ferromagnéticamente deliberadamente impurificados con materiales semiconductores. En el caso de la máquina eléctrica, el material más utilizado es el silicio, de forma que los núcleos magnéticos se construyan con chapa de hierro aleada en diferentes porcentajes de este conductor. Por eso yo le decía que esto se hace con chapa de hierro al silicio, y no chapa de hierro nada más. El silicio me ayuda a aislar a la chapa y me hace, como son semiconductores, ustedes saben que un semiconductor depende, que está en el límite entre el conductor y el no conductor. Depende de cómo lo active yo, pasa a ser un conductor, y depende de cómo lo pare, pasa a ser un aislante. Acá había estado. Corrientes parásitas. La sección S2, esta sección S2, cuando lo tengo en chapa aislada, es extremadamente inferior a la sección S1.
porque los espesores son más chicos. Entonces, como la longitud recorrida es también inferior, si se compara con aquellas corrientes anulares del núcleo macizo que circulan por la periferia, se considera que la chapa aislada presenta mucho menor corriente parásita que la chapa maciza. Y esta sería un poco la explicación, ¿no? Tiene las longitudes y tiene la resistencia eléctrica de cada chapa a la corriente maciza. A la circulación de la corriente, perdón. Eso es lo que yo me preguntaba. ¿Cómo? Esto es lo que vos estabas preguntando, sí. O sea, acá lo vas a encontrar al tema de las secciones. Las secciones tienen que ver directamente proporcionales a la resistencia. ¿Mm? Vos lo que vos decías que podría relacionarse, pero siempre estamos hablando de una resistencia, ¿no? Claro, claro. Es la resistencia que presenta la chapa al paso de la corriente parásita. No es que se crea otra resistencia. Sigue siendo el ρ por L sobre S. Claro, claro, eso es a lo que me refería. ¿A eso te refería? Sí. Claro, que se creaba, digamos, por el mismo material, una resistencia al paso de la corriente parásita. Exactamente. Pero no se crea otra fórmula de la resistencia. Sigue siendo la misma. ρ por L sobre S. No, por eso le decía que si se usaba esa fórmula de la resistencia del material para calcular la resistencia individual de cada. Sí. Fíjate acá. El flujo magnético, ¿cómo se establece? En un núcleo construido con material ideal de conductibilidad nula. El flujo magnético en un núcleo macizo. Acá está en un núcleo que es macizo. Acá tiene pérdida. Pero fíjense en cómo se establece. Ahora fíjense con la chapa, con el flujo magnético en un núcleo con chapa magnética aislada y apilada. ¿Lo ven cómo circula por prácticamente toda la superficie? Acá solamente cuando es macizo lo tengo por las orillas y ya no lo tengo más. ¿Por qué? Porque se ha ido restando el efecto. Entonces me lo anuló prácticamente en varios lugares. En cambio acá está alrededor. Porque con la chapa disipa esta corriente parásita. Exactamente, por las corrientes parásitas. ¿Mm? Bueno, con esto terminamos lo que sería una presentación global de lo que es el electromagnetismo, de la parte que a nosotros nos interesa ver, porque el electromagnetismo, como hemos visto al comienzo, incluye la ley de Strong, la ley de Ampère, varias partes. Nosotros vamos a tomar algunas partes de la ley del magnetismo porque son los pilares de la materia, pero solamente las partes que nos interesa relacionar. Por eso, tarea para ustedes. Fíjense, acá, ahí lo están viendo. Dice, tarea, trabajo práctico número 1, 2021, electromagnetismo. No se ve. No se ve. Bueno, ya, déjeme. ¿Ahí? Bien. Dentro de la unidad que dice leyes fundamentales del electromagnetismo, está el primer trabajo práctico de electromagnetismo. Este trabajo práctico tiene vencimiento dentro de 2 martes. ¿Por qué? Porque el otro martes, yo le doy ahora para que ustedes lo empiecen a ver. Lo que puedan ir resolviendo, lo van resolviendo. Y el otro martes explicamos los puntos que nos interesa explicar. No vamos a explicar todo el práctico, pero sí los puntos más fuertes y lo desarrollamos.
Ahora, ustedes pueden ir viendo lo que tiene e intentando resolverlo, sí. ¿Tienen los conocimientos para hacerlo? Sí. Está todo subido en el aula virtual y aparte son cuestiones de física 3, que ustedes, de física 2 creo que tienen electromagnetismo. ¿Así era? ¿Física 2? Sí, porque la física 3 es toda la parte de átomos. La física 2 es electromagnetismo, La ¿así física era? 3 y sería parte de Sí. medios de enlace. Claro, exactamente. Entonces, ustedes tienen la base como para resolverlo. De todas maneras, yo siempre dejo la primera clase que viene, antes de ver la teoría, largamos con la resolución de trabajo práctico para que todos más o menos lo entiendan. Por lo menos los puntos y los demás lo van haciendo. No es complicado, no es complicado. Ustedes lo bajan y lo van intentando resolver. ¿Mm? Y de ahí lo vamos viendo todos los puntos que les he subido en el trabajo práctico. ¿Les parece? Recién lo vamos a entregar el 4 de mayo, o sea, dentro de 2 martes. Entonces, la otra clase, terminamos la resolución del trabajo práctico número 1, empezamos, vemos los puntos a desarrollar que son más interesantes y, y hacemos una parte de teoría. Y le dejo solito para que lo terminen de hacer hasta el 4 de mayo. Ahí lo tienen que subir. Lo tienen que subir en PDF. No lo pueden subir en otro formato. Y yo le explico por qué. Bajar a mi máquina 80 o 70 prácticos, que son todos de ustedes, se hace muy complicado. Entonces lo tratamos de ver o corregir en forma online. ¿Estamos? La única manera de corregirlo a través de la plataforma, o por lo menos mirarlo, o visarlo, o ponerle algún comentario, es en PDF. No hay otra forma. ¿Le quedó claro? Muy bien. No. Hasta aquí está bien para no atolondrarlos porque es bastante información que ya deberían manejar para que nosotros podamos empezar, pero siempre nos tomamos unas clases para poder largar esto. Si hay alguno de los chicos que no están en grupo, por favor, le mandan el link, lo invitan y lo suman al grupo del WhatsApp, ya que por ahí ponemos varias informaciones. Puede darse el caso que no estén. Y no se olviden del Teams. Yo voy a empezar a sumar a algunos de los chicos y le voy a enviar el enlace para que ustedes se sumen a eso. Bueno. Ahí dice, Verónica necesita que la sumen al grupo, por favor, la agregan o le mandan el link de invitación. Profe, el Ahí. correo institucional, nosotros le tenemos que pasar o usted lo saca del mismo aula virtual. Como está enlazado con el Teams, yo al ponerle el nombre me sale el correo. O sea, no me hace falta que me lo pasen. Ahora, puede darse el caso que algún alumno tenga 2 o 3 correos institucionales y uno no esté usando. En ese caso no lo habré agregado bien. Por lo tanto, yo cuando termine de formar el Teams, le voy a pasar un link. Y a ese link, si ustedes no lo ven al Teams, a ese link ustedes hacen clic, como el WhatsApp. Ustedes hacen clic e inmediatamente se unen al equipo. Todos tienen Teams, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, al menos yo sí. Ustedes saben que el correo institucional le abre la puerta a tener el Office 365. Sí. Bien. Ahora, en el Office 365 tenemos varias herramientas que nosotros usamos. Por ejemplo, el Google Drive, donde yo subo información y puedo compartir links con ustedes. Por ejemplo, el Stream, donde puedo grabar la clase mucho mejor que en el Zoom. Y se graban en el Stream y ustedes la buscan. El solo hecho de pertenecer al equipo le da acceso a esa clase. Y un sinnúmero de cosas que están relacionadas con el Windows que todos usamos. Y es la ventaja que tiene sobre la plataforma virtual que nosotros conocemos y que está en la facultad. La plataforma virtual de la facultad es limitada,
la plataforma virtual de Windows, yo diría que es ilimitada. ¿Por qué? Porque tiene aplicaciones para bajar. Y a la medida que ustedes aprendan a usarla, van a ver que es mucho más cómodo. No hacemos una cuestión directamente pasar todo a Steam, porque hay varios que por ahí no tienen ese acceso. Pero sí les digo que elaboramos en paralelo. Por eso les digo, aprendan a manejarlo, porque vamos a elaborar en paralelo. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Gracias. Bueno, lo dejamos acá entonces. Hasta la otra clase. Profe, Nos vemos. Sí. le hago una consulta. Sí.